Bueno, buenos días y espero no dar un paso para atrás porque si no... Y veréis que además tiene mucho que ver con la predicación de hoy, o sea que no sé si estaba previsto de alguna manera. En fin, antes que nada, saludos de la iglesia en Tarragona, porque si no se me va a olvidar y luego me van a preguntar. Así que bueno, os traigo sus saludos, su cariño también. ¿Quién dijo que la mies es mucha pero los obreros son pocos? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús, ¿no? Hace 2000 o más de 2000 años, quizás, alrededor de 2000 años, dijo esas palabras, ¿no? Es una afirmación que creo que trasciende los tiempos, ¿no? Porque Jesús lo dijo en un momento dado en la historia, pero ya era cierto antes. La mies ya era mucha y los obreros eran muy pocos antes que Jesús. Y yo creo que sigue siendo cierto, ¿verdad? La mies sigue siendo mucha, las necesidades, las personas siguen estando muy necesitadas del Señor y sigue habiendo muy poca gente, muy pocas personas dispuestas a dar un paso al frente, ¿no? Un paso adelante para comprometerse en la obra con el Señor, con Cristo, ¿no? Hubo alguien que fue consciente precisamente de esa realidad, alguien que vivió antes que Cristo, antes que Jesús, y que entendió que había una necesidad muy importante del Señor, en este caso del pueblo de Israel, y que decidió dar un paso al frente, dar un paso adelante, ¿no? Y no suelo titular las predicaciones, pero en este caso lo he querido hacer, y el título de la predicación de esta mañana, os voy a desvelar la primera parte, es 1, 2, 3, un pasito para adelante, Nehemías. María. Nehemías. 1, 2, 3, un pasito para adelante, Nehemías. Porque Nehemías precisamente hizo eso. Fue consciente de la necesidad y hubo 3 cosas que sucedieron en su vida que le movieron a dar ese paso al frente, que luego popularizaría Ricky Martin, no pensando en Nehemías, pero bueno, lo tomamos como bueno. Bueno, ¿quién era Nehemías? Lo primero, ¿no? Para entrar un poco en contexto de esta historia. Vámonos al primer capítulo de Nehemías, Nehemías capítulo 1. Vamos a leer versículos 1 al 3 para saber quién era este personaje. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí, en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías, un hombre de origen judío, probablemente no nacido en Palestina, ¿no? Que tenía un trabajo muy peculiar. Era copero, ¿no? Era lo más parecido a un barman de hoy en día, quizá no un barman como el que sirve copas en un restaurante o en un club, ¿no? Sino más parecido a un sommelier, a un sumiller, ¿no? Como podría haber hoy en algunos restaurantes, ¿no? Alguien con un caché muy importante, porque no servía copas a cualquiera, era copero del rey. Copero del rey persa, ¿no? Que era el imperio que gobernaba en aquel momento aquella zona, ¿no? Aquel territorio. ¿Por qué digo que era un oficio súper importante, de gran relevancia? Bueno, porque un copero no estaba simplemente en aquel entonces como está o para lo que está un sumiller hoy en un restaurante, que es para asesorarnos sobre vinos, ¿no? Y decir, oye, pues con esta comida el vino que pega es este, ¿no? Un copero en aquellos tiempos estaba para proteger la vida del rey, ¿no? Porque sabemos que la bebida, bueno, hoy sigue sucediendo, ¿no? En aquel entonces era muy importante también, se tomaba vino en la corte del rey y era una manera relativamente sencilla de acceder al rey a través de la bebida, ¿no? Y si alguien quería conspirar contra el rey, quería asesinarle, quizá yendo con una espada contra él iba a ser complicado, habría varios muros por delante, ¿no? Varias barreras que le impedirían acercarse físicamente, pero, hombre, un poquito de veneno en el vino, ¿no? Y esto hay películas, hay series, ¿no? Que nos muestran pues que esto sucedía, ¿no? Y esa era precisamente la labor de Nehemías, asegurar que el vino que bebía el rey pues no estaba adulterado, ¿no? Imaginaros qué responsabilidad, ¿no? Qué importante era Nehemías para el rey para darle un cargo así, ¿no? No se lo podía dar a cualquiera. Pues ese era su trabajo, ¿no? Era su oficio. A eso se dedicaba. Y la pregunta es, ¿qué hacía un tipo como él en un lugar como aquel, ¿no? ¿Qué hacía Nehemías siendo de origen judío sirviendo bebida, sirviendo vino en la corte de un rey persa? Bueno, pues ahí tendríamos que echar un poquito la vista atrás, hacer memoria histórica muy rápido, ¿no?
Israel dividida en dos reinos, Israel al norte, Judá al sur, conquistado el sur por los caldeos, recordáis, llevados al exilio en cautiverio a Babilonia, Daniel y sus amigos, entre ellos, ¿verdad? Siglos más tarde, reyes caldeos van avanzando, van sucediendo, Nabucodonosor, que fue el primero, ¿y qué sucede? Llegan los persas, ¿no? Daniel capítulo 5, a final de Daniel capítulo 5, vemos cómo los persas conquistan a los caldeos, salen los caldeos, llegan los persas, ¿y qué hace el rey Ciro, uno de esos reyes medopersas? Esdras I, ¿no? Edicto, promulga un edicto, sorprendente edicto, que permite a todo el pueblo judío que estaba disperso y en cautiverio también en Babilonia volver a Jerusalén a reconstruir el templo y la ciudad, ¿no? Y eso es lo que hace el pueblo, ¿no? De la mano de Zorobabel primero, un grupo importante vuelve para iniciar la reconstrucción del templo, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que habían pasado muchos años, ¿no? Varios reyes persas después, y le llega a Nehemías, este hombre que estaba sirviendo en la corte del rey, noticias de Jerusalén muy tristes, ¿no? Sí, el pueblo había vuelto, sí, habían reconstruido parcialmente lo que había sido destruido por los caldeos de la mano de Nabucodonosor, pero el pueblo seguía en gran afrenta, mucha miseria, ¿no? No habían reconstruido la ciudad de Jerusalén, sus puertas seguían quemadas, sus muros seguían derrocados y lo más importante, su vida espiritual, y eso nos lo cuenta luego el libro de Nehemías, estaba completamente destruida todavía. ¿Qué movió a Nehemías? Esto es un poco lo que subyace detrás del título que ponía esta predicación, ¿no? De la primera parte del título, a dar ese paso adelante, ¿no? ¿Qué movió a Nehemías a pasar de un fuera de servicio, de un estado en modo avión, digamos, en lo que al servicio a Dios se refiere, a realmente pasar a la acción? ¿Qué hizo o qué produjo un clic, iba a decir, en su cabeza, qué produjo un clic en su corazón para que decidiese dar un paso al frente? Lo encontramos en el versículo 4, la primera cosa, tres cosas, las voy a adelantar porque así nos quedamos con el mensaje, ¿no? Y las vamos a ir viendo. Lo primero es que Nehemías, al conocer de la necesidad, fue movido a misericordia, y eso lo encontramos en el versículo 4. Vamos a ver también que Nehemías no se quedó ahí, sino que intercedió por el pueblo delante del Señor, versículos 5 al 10, y finalmente Nehemías se dispuso a servir, versículo 11. Vamos a ir muy rápido porque luego nos vamos a ir al último capítulo de Nehemías, ya veréis por qué. Pero empezamos por aquí. Nehemías es movido a misericordia. Versículo 4 dice que cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías ayuna, hace duelo, se conmueve y llora. Escucha acerca de la miseria que vivía el pueblo en Jerusalén y no dice, pobrecicos, me voy a por mis burdeos, que tengo que servirle al rey una copa de vino. No hace eso, ¿no? Realmente se conmueve al ver la situación en la que vivían sus hermanos, ¿no? Lo trae a su corazón, lo hace propio, de eso se trata la misericordia. Es que la misericordia es un ingrediente fundamental para el servicio. Sin misericordia probablemente no haya servicio, tal y como la Biblia define el servicio, ¿no? Porque ¿cuál es el llamamiento que tenemos como cristianos? Cuando decimos, el Señor nos llama ¿a servir a qué? Si tuviésemos que resumirlo en un llamamiento principal, fundamental, luego de ahí podemos pues sacar aplicaciones para cada uno, ¿no? Pero ¿cuál es el titular que Jesús nos daría antes de dejarnos en esta tierra? Id y predicar el Evangelio, ¿no? A toda criatura. Ese es nuestro llamamiento como cristianos, que otros conozcan acerca del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué quiere el Señor que vayamos y prediquemos a toda criatura? Timoteo, primera de Timoteo 2:4, ¿no? Pablo se lo dice a Timoteo. Porque ¿qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Si queremos contribuir a la misión de Dios, si queremos ser útiles para su obra, para su misión, para lo que Él desea, para su creación, para las personas, ¿no? Debemos contribuir yendo y predicando el Evangelio, ¿no? Ahora, si no soy capaz de entender, y de esto va la misericordia, la miseria que supone, el problema que supone, la desdicha que supone no haber conocido al Señor, no tener su salvación, estar condenado eternamente, pues voy a ver a mi familia, mis amigos, ¿no? Mis vecinos, y a lo mejor digo, ostras, qué pena que no tienen al Señor, pero hoy hacía macarrones, me tocaba preparar, ¿no? Y se nos queda ahí. Y no le damos más importancia que eso, ¿no? Que un simple pensamiento, un simple sentimiento de lástima, ¿no? Nehemías no se queda ahí.
si no hubiese sido lástima. ¿Qué hace Nehemías? Da un paso más, ¿no? La segunda parte de ese paso al frente que él da. Nehemías intercede por su pueblo. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero podéis leerlo en casa, versículos 5 al 10. Lo que hace Nehemías es que, en primer lugar, reconoce a Dios, se presenta delante de Dios, ora al Señor y menciona una serie de atributos que Dios tiene, entre ellos la misericordia, ¿no? Apela, él es movido a misericordia, Nehemías, y apela a la misericordia de Dios también para con su pueblo. No se queda ahí tampoco, confiesa sus pecados, versículos 6 y 7, ¿no? Y es interesante que Nehemías no se presenta ante el Señor para decirle: yo sé, Señor, que mi pueblo está como está en Jerusalén por todo lo que ha hecho, ¿no? Es que son unos pecadores. Yo, mira, te pido perdón de parte de ellos porque no saben lo que hacen. No, él se incluye. Nehemías en esa oración confiesa el pecado del pueblo y su propio pecado delante del Señor. Pero tampoco se queda ahí en esa oración, en esa intercesión que vemos de Nehemías. Versículos 8 al 10. Nehemías apela a las promesas de Dios. Una vez se ha presentado ante el Señor, le ha reconocido por su grandeza, su misericordia, ha reconocido el pecado del pueblo, su propio pecado. Dice: Señor, solo me queda apelar a tus promesas, ¿no? Él sabía, Nehemías conocía la palabra, sabía las promesas que se encuentran en Deuteronomio, por ejemplo, cuando Moisés adelanta al pueblo: si pecares, si fuereis tras dioses extranjeros, ¿no? ¿Qué iba a suceder? Lo que sucedió, ¿no? Otros imperios llegarían, les conquistarían, serían expulsados de esas tierras que el Señor les había regalado, pero si mi pueblo se volviere a mí, ¿no? Si se volviere de los dioses extranjeros, si confesare su pecado, ¿no? Y eso es lo que hace Nehemías, apelar a la promesa del Señor, a esa promesa donde el Señor ofrecía de manera adelantada, ¿no? Premonitoria de algún modo, gracia y misericordia a su pueblo si se volvían a él. La intercesión es un ingrediente también fundamental para el servicio, no solo la misericordia, también la intercesión, ¿no? Debemos acercarnos al Señor para reconocer nuestro pecado personal, pero también para interceder por el pecado de los demás, ¿no? A veces nos preocupamos o solo del pecado de los demás, o solo nos interesa nuestro propio pecado y perdemos la visión de que la fe se vive en comunidad y debemos también cargar con las cargas de nuestros hermanos, ¿verdad? El Señor es fiel a sus promesas. ¿Y qué ha prometido el Señor? Si volvemos, damos un paso atrás en la reflexión que estamos haciendo y volvemos a tomar perspectiva, ¿no?, de esa misión que tenemos como creyentes de ir y predicar el Evangelio. ¿Por qué la causa de Dios es que todos los hombres sean salvos? ¿Qué ha prometido el Señor? Que si alguien confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Él se levantó de los muertos, es salvo, ¿verdad? La fe salva, independientemente de lo que hayamos hecho antes, ¿no? El Señor sigue ofreciendo salvación. Y la tercera cosa que hace, la tercera reacción que tiene Nehemías cuando es consciente de la situación del pueblo. Nehemías no solo siente misericordia, luego intercede por el pueblo y se queda ahí, ¿no? A ver si suena esta conversación típica de domingo, ¿no? David, ¿qué tal? Dice: bueno, regular. Bien, pero bueno, no podría estar mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Mira, en casa estoy pasándolo un poquillo mal, tenemos un tema ahí. Vaya, hombre, mira, voy a estar orando por ti, hermano. ¿No? María, ¿cómo van los jóvenes? Hay un montón de trabajo, ahí faltan manos. Una pena porque hay un grupo de jóvenes, unos chavales, pero falta gente que se comprometa, ¿no? Ostras, tú, es que vaya tela, hoy en día la gente pasa de todo, pero yo voy a orar por vosotros. Lo anoto en mi lista de oración, ¿no? Y paramos ahí, ¿no? Nehemías se podía haber lamentado por la situación del pueblo. Nehemías podía haber intercedido delante del Señor por el pueblo y haber vuelto a sus asuntos. Era lícito, ¿no? Tenía un trabajo importante, oye, era copero del rey persa, nada más y nada menos, ¿no? Pero ¿qué hace Nehemías? Da un paso adelante y se dispone a servir. No solo muestra misericordia, no solo intercede por su pueblo, sino que se dispone a servir. ¿Cómo se reconoce a sí mismo? Versículo 1. Dice: te ruego, oh Jehová, cuando termina su oración, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Y a la oración de tus siervos, y intercediendo por su pueblo, ¿verdad? Y vemos que Nehemías se dispone a servir, por lo que va a suceder luego a partir del capítulo 2, ¿no? Por todo lo que el capítulo 2 nos va a contar, ¿no? ¿Sientes misericordia por la iglesia y por las personas que no creen? ¿Por las necesidades? Vas a disponerte a servir. ¿Sientes la necesidad e intercedes por las personas que no conocen al Señor?
vas a estar dispuesto a servir. La disposición es un termómetro perfecto, fantástico de tu actitud, de mi actitud frente a la necesidad. Si no hay disposición, algo falla. No puede ser que diga que siento misericordia, no puede ser que interceda y que no esté dispuesto a hacer nada, ¿no? Que me quede simplemente en eso. Lo repito, la disposición es un termómetro fantástico de tu actitud, de mi actitud frente a la necesidad. Claro, esto no acaba aquí, ¿no? Porque si sentimos misericordia, si intercedemos por los demás y estamos dispuestos a servir, pues el Señor dice, vale, pues ahora te voy a decir en qué me puedes servir, ¿no? Y eso sucedió con Nehemías. Había que trabajar, ¿no? Había que reconstruir los muros de Jerusalén. Había que reconstruir la vida espiritual que estaba completamente destruida del pueblo de Israel. Y es lo que vemos, es lo que sucedió, ¿no? Avanzamos a un recorrido muy rápido sobre lo que encontramos en Nehemías, en el libro de Nehemías. Nehemías, lo primero, capítulo 2, se presenta ante el rey Artajerjes, su rey, su jefe. El rey le dice, Nehemías, tienes mala cara, ¿qué te pasa? Y Nehemías le dice, mira rey, que voy a coger una excedencia por cuidado de pueblo. O sea, que no estamos hablando de un momento histórico en el que había una regulación, una legislación que protegiese a los trabajadores. Estamos hablando de un rey, ¿no? Si a los gobernantes persas se les llamaba sátrapas, y sabemos cómo se utiliza, con qué connotación se utiliza hoy la palabra sátrapa, imaginaros el rey, ¿no? Así que imaginaros al rey escuchando a Nehemías decir que estaba triste, que quería una baja, que necesitaba ir a hacer otra cosa, aquel a quien el rey le había depositado y le había dado toda su confianza, ¿no? ¿Qué podía haber hecho el rey? Pues cortarle el cuello, ¿no? O sea, que estás rechazando, que prefieres irte a Jerusalén a coger una pala y un pico, a trabajar en la obra, a reconstruir muros. Bueno, milagrosamente el Señor obra, ¿no? Y obró en el corazón de Artajerjes y no solo le dijo, Nehemías, vete, tienes tu excedencia, sino que además le dijo, y te vas con cartas, te vas a escribir unas cartas para que los pueblos alrededor te presten ayuda a ti y a tu pueblo para reconstruir Jerusalén, ¿no? Nehemías no solo deja un trabajo muy importante, ¿no? Sino que además, una vez allí, anima al pueblo, ¿no? A que reedifiquen junto con él las murallas. Y no se queda ahí, protege al pueblo, ¿no? Habla con gobernantes de alrededor, trata de dar los medios. Luego sabemos que atacaron al pueblo de Israel mientras reconstruían, ¿no? Da las espadas también y los escudos, a la vez que las palas y los picos, ¿no? Para que puedan proteger la ciudad. Esto lo tenemos en Nehemías capítulo 4. Nehemías 5, Nehemías se da cuenta de que existía la usura entre el pueblo. Los más poderosos, había algunos poderosos todavía y había muchos miserables en el pueblo en aquel momento en Jerusalén, prestaban dinero a los demás a cambio de unos intereses excesivos, abusivos, ¿no? Y Nehemías termina con la usura, capítulo 5. Capítulo 7, Nehemías ve que hace falta gobierno, hace falta estructura en el pueblo y designa también dirigentes y gobernantes entre el pueblo. Y capítulo 8, ¿no? Encontramos aquí ya el punto álgido de la historia de Nehemías con el pueblo. Nehemías, junto con el resto de levitas y junto con Esdras, abre las escrituras, ¿no? Una vez el pueblo estaba empezando a reconstruir todo lo que era su vida, la parte más física y material, Nehemías dice, es momento de reconstruir también nuestra vida espiritual, ¿no? Y abre esos libros, esos escritos, ¿no? Esos rollos, y empieza a explicarlos al pueblo. ¿Cuál fue el resultado en Nehemías 8 de aquella jornada de exposición de la palabra que duró no 30, 35, 40 minutos como suele durar una predicación, ¿no? En nuestras iglesias, sino todo un día? Resultado, bueno, lo vemos desde el capítulo 8 al capítulo 10. El pueblo se rompe por completo, ¿no? Se da cuenta de su pecado, de lo alejados que estaban del Señor, de la necesidad de volverse a Él, ¿no? Llora amargamente. Ahí Nehemías dice, esto hay que levantar los ánimos, ¿no? Y dice, no es tiempo de lamento, es tiempo de fiestas. Y de esto va precisamente la misericordia y la gracia de Dios, de darnos cuenta, sí, de nuestro pecado, de llorar amargamente para levantarnos de ahí, ¿no? Y para hacer fiesta, porque hemos vuelto a encontrarnos con el Señor. Y todo el pueblo de Israel, pues claro, contento, hace fiesta, ¿no? Y en ese espíritu, ¿no?, de reencuentro con el Señor, hacen promesas y juramentos al Señor, ¿no? Dicen, esto no puede volver a pasarnos. Lo que nos ha pasado desde tiempos de Josué, donde nos hemos olvidado y apartado del Señor, no puede volver a pasar. ¿Qué cosas jura el pueblo de Israel? Nehemías 10. Muchas cosas, destaco 4. La primera,
que andarían en la ley de Dios y guardarían todos sus mandamientos. Bueno, fundamental, ¿no? Pero vaya juramento. Segunda, que no darían sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarían sus hijas para sus hijos. El Señor había prohibido explícitamente que su pueblo se juntase con pueblos extranjeros, desde un punto de vista matrimonial y sexual, ¿no? Porque allí sucedía de todo, ¿no? Bueno, pues no volverá a suceder, Señor, te lo juramos. Tercera cosa, que contribuirían para la obra y servicio del templo. Ahí ya nadie ofrendaba. Ahí ya, eso de dar dinero, ¿no? Bienes para la obra, bueno, pues lo vamos a hacer, Señor. Y lo cuarto, que no negociarían en el día de reposo. Hoy Raquel nos ha hablado del día de reposo, ¿no? Habían pervertido completamente el día de reposo, el significado, ¿no? Estaban mercadeando, haciendo negocios, preocupados por el dinero y no por el Señor en ese día. Dicen, esto se acabó. ¿Qué ocurre apenas 3 capítulos después? Y ya nos vamos al final del libro de Nehemías, Nehemías capítulo 13. Bueno, pues lo que ocurre es que Nehemías tiene que volver a palacio, a la casa de su jefe, de su antiguo, quizá todavía jefe, ¿no? Se había hecho un acuerdo de excedencia por un tiempo determinado. No sabemos por qué, la Biblia no nos lo dice, pero él vuelve. Y cuando vuelve, después de estar un tiempo con él, le deja volver a Jerusalén, vuelve a Jerusalén y ¿qué se encuentra Nehemías? Capítulo 13, fijaros, versículos 1 al 3, y lo voy a leer. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, ¿no? O sea, uno de los mandamientos, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Bueno, cuando oyeron, pues la ley, ya la habían escuchado en el capítulo 8 de Nehemías, capítulo 13, cuando vuelven a oír la ley, ¿qué hicieron? Separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Dices, pero ¿no se habían comprometido ya, no habían jurado ya que no iban a desobedecer la ley? Bueno, pues ya se habían apartado de nuevo o sencillamente no habían cumplido su juramento, no habían tomado las medidas necesarias. Pero no solo fallan al primer juramento, fijaros el segundo juramento, no iban a dar a sus hijos a hijas de pueblos extranjeros y viceversa. Versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, extranjero. Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Dices, pero a lo mejor es que no se fue 5 días Nehemías, a lo mejor se fue 80 años. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo ya hubiesen también pervertido ese segundo juramento fallado? Tercer juramento, Nehemías, vamos a contribuir para la obra y servicio del templo. Versículo 10 del capítulo 13. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Pues aquí no nos dan ni para comer. ¿Pero no ibas a apoyar la obra en el templo? Bueno, olvidado. Cuarto juramento, que no negociarían en el día de reposo. Versículos 15 y 16 del capítulo 13. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Y versículo 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Dices, vaya tela, ¿no? O sea, todo lo que habían jurado se lo habían saltado, habían violado, habían pervertido completamente su juramento. ¿Cómo debía sentirse Nehemías ante aquella situación? ¿Qué pensáis, no? ¿Cómo sentiríais vosotros ante una situación así, no? O quizá cómo os sentís vosotros, o os habéis sentido vosotros en algún momento de vuestra vida en el ministerio cristiano, ¿no? Después de entender que habéis dejado cosas, ¿no?, por servir al Señor, y cuando veis que la respuesta no se corresponde quizá con el esfuerzo o el empeño o el sacrificio que tú consideras que has hecho, ¿no? ¿Cómo reaccionó Nehemías? Bueno, decía que el título de la predicación era 1, 2, 3, un pasito para adelante Nehemías. Ricky Martin completó la canción o el estribillo que dice luego.
1, 2, 3, un pasito para atrás, ¿no? Yo no lo voy a dar porque no voy a bailar el tema. Nehemías, cuando vio la reacción, cómo se comportó el pueblo, ¿no? Decidió dar un paso para atrás. Y esto quizá, lo que estoy diciendo ahora puede chocar, porque la mayoría de comentaristas, de algún modo, no dicen que la actitud de Nehemías fuese incorrecta ante lo que se encontró, ¿no? No digo que la aplaudan, pero de alguna manera se justifica y vais a ver cuál fue su actitud, ¿no? Pero me gustaría que veamos el otro lado de la moneda, ¿no? Y que vosotros también juzguéis por vosotros mismos si pensáis que se comportó adecuadamente, sabiendo que los 3 pasitos para atrás o las tres etapas que le llevaron a dar un pasito para atrás son opuestamente, diametralmente contrarias, opuestas a los 3 pasos o 3 etapas que dio en el capítulo 1. Dijimos en el capítulo 1 que Nehemías había sido movido a misericordia, que Nehemías había intercedido por su pueblo y que Nehemías se había dispuesto a servir. Y vamos a ver en este capítulo 13 que Nehemías es movido a ira, todo lo contrario, que Nehemías empieza a interceder por sí mismo, ya no por el pueblo, y parece que Nehemías abandona el servicio. Versículos 21 al 25 del capítulo 13. Fijaros cómo reacciona Nehemías. Y les amonesté. Cuando se encuentra ese panorama, ¿no? Les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Esto respecto al tema que estaban ahí mercadeando, ¿no? Y vendiendo. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Bueno, dices, bien, exhortando ahí, amonestando. Versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Bien, Nehemías. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días, hemos leído, aquellos que se juntaban, ¿no? Versículo 23, judíos con extranjeros que habían tomado mujeres extranjeras. Versículo 24, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Versículo 25, ¿qué hizo Nehemías? Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Dice Nehemías, igual te estás pasando un poco, ¿no? O sea, estás dolido, pero les maldices, les hieres físicamente, les arrancas los cabellos, literalmente. Si decíamos que la misericordia es un ingrediente fundamental para el servicio, la ira es veneno para el servicio. Y no solo la ira física, también verbal, ¿verdad? Cualquier tipo de violencia es condenable, ¿no? ¿Qué le llevó a Nehemías? ¿Qué pensáis que llevó a Nehemías a comportarse así, a reaccionar así? ¿O qué puede llevarnos a nosotros también en situaciones similares a comportarnos así de manera violenta, ya sea física, hombre, esperemos que no, pero incluso verbalmente, ¿no? ¿Qué puede llevarnos? Yo pienso que la frustración, ¿no? La frustración de ver que los resultados de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, no son los esperados. Yo creo que esto nos pasa, ¿no? Muchas veces, cuando en muchos ámbitos de nuestra vida, cuando ponemos esfuerzo, tiempo, sacrificio en los estudios, por ejemplo, los chicos, se suspende el examen, te entra ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Esa rabia, tienes unas ganas de romper algo contra el suelo, ¿no? Y luego, bueno, sí, la culpa es tuya, pero la culpa nunca es de uno, es del profesor, ¿no? Que me ha suspendido. Y esas ganas, ¿no? Frustración. Ahora, si esto nos ocurre en el servicio cristiano, en el servicio a Cristo, es que no hemos entendido nada. Es que no hemos entendido absolutamente nada. Porque servir al Señor va de otra cosa. ¿Con qué nos comparaba Jesús? Y tiene mucho que ver con lo de la mies es mucha y los obreros poco. ¿Qué somos nosotros? Sembradores, no somos cosechadores, ¿no? Deberíamos servir al Señor por amor a su obra, como respuesta a su llamamiento a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, no esperando ver ningún tipo de resultado, ¿no? El problema es que servimos al Señor y queremos ver resultados. Y hay un contraejemplo en la Biblia que me parece fantástico, ¿no? Y es el de Josué. Me encanta cómo termina el libro de Josué. ¿Recordáis? En el capítulo 24, Josué hace su discurso de despedida y le dice al pueblo de Israel, mira, habían conquistado parcialmente la tierra porque habían dejado entre ellos a pueblos extranjeros y de ahí empezó el declive, ¿no? Pero Josué les dice, debéis seguir al Señor, ¿no? Servir al Señor con todo lo que tenéis, con todo vuestro esfuerzo, todo vuestro empeño. Apartaros de los dioses extranjeros. Y el pueblo dice, sí, Josué, lo deseamos, lo queremos, lo juramos, ¿no? Como aquí en Nehemías. Y Josué dice, ya, bueno,
Os voy a decir esto, os lo leo, para que no sea parafraseado. Dice Josué: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y les dice Josué: tanto que decís que ya servís al Señor, les dice: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Todavía los tenéis entre vosotros. Quitadlos de entre vosotros y servid a Jehová. Pero Josué al final dice: pero ¿sabéis qué? Si mal os parece, ¿recordáis estas palabras? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿sabéis qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor, ¿no? ¿Qué diferencia entre la reacción de Josué y la de Nehemías, ¿no? Decisión de servir al Señor, de seguirles personal, y no debe estar condicionada por los resultados que vemos, ni por la decisión que toma el de tu izquierda o tu derecha, o delante o detrás, hoy, en el asiento en el que te sientas, ¿no? No debería de estar condicionada por lo que hagan los demás, ni por los resultados, ¿no? Lo segundo que vemos que hace Nehemías, después de ser movido a ira, vemos que Nehemías empieza a preocuparse por sí mismo. Ya no intercede por el pueblo. Ahora dice: mira, estos no valen la pena. Estoy un poco parafraseando de nuevo. Versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Versículo 22, la segunda parte. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Versículo 31. Acuérdate, y así termina el libro de Nehemías, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bueno, ¿y del pueblo? Haz lo que quieras con este pueblo, ¿no? Ya me da igual. Nehemías pasa de servir a la causa de otro, a la causa de Dios, y ponerse al servicio de su pueblo, a empezar a servir su propia causa, sus intereses personales, ¿no? A preocuparse sencillamente y únicamente por lo que el Señor tuviese que decir y pensar de él. El egocentrismo es también un veneno para el servicio. Destruye por completo el servicio, ¿no? Y es muy difícil combatirlo, porque la sociedad nos anima a ser egocéntricos, ¿no? Esto lo vemos alrededor nuestro. Me gusta siempre pensar en los títulos de los mensajes, perdón, las series de televisión o los programas, ¿no? Cuando instan siempre a mirar tu talento, tu valor, ¿no? Tienes Got Talent, tú sí que vales, todo va de la persona, va de uno, ¿no? Y es muy difícil combatir contra esto cuando la sociedad, cuando todo el mundo te dice preocúpate por ti, después por ti, y si te queda un poquito de energía, ¿sabes por qué te tienes que preocupar? Por ti. Porque nadie más lo va a hacer, ¿no? Y parece que es lo que Nehemías empieza a hacer, ¿no? Y Jesús nos enseña lo contrario, de nuevo, diametralmente lo opuesto. Jesús dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. No te preocupes para nada de ti. El reino de Dios y su justicia, que tiene mucho más que ver con los demás que conmigo. Y todo lo demás será añadido. Tus preocupaciones, que son humanamente comprensibles, ¿no? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué será de mi trabajo dentro de 1 año, 2 años? ¿De mi familia, mis amistades? No te preocupes. Y en tercer lugar, ¿no? Decíamos que Nehemías en el capítulo 1, ¿qué hizo? Misericordia, intercesión y disposición a servir. Ese pasito adelante. Y aquí, en contraposición, nos encontramos a un Nehemías que parece, y esto permitidme que lo plantee simplemente como una hipótesis, pero parece que termina su servicio. Digo parece porque el libro se termina aquí. El capítulo se termina con ese acuérdate de mí, Dios mío, para bien, y no se vuelve a hablar de Nehemías. Podemos entender que él renunció aquí al servicio, ¿no? La renuncia es un veneno también para el servicio, por supuesto, porque es que la renuncia, por definición, termina, ¿no? Con el servicio, lo rechaza, lo desecha directamente. Y sabéis que la realidad sigue siendo la misma. La realidad en la que se encontraba el pueblo de Israel en el capítulo 1 de Nehemías y en el capítulo 13 era exactamente la misma. Tenía necesidad del Señor, ¿verdad? Si Jesús hubiese estado ahí, ¿qué hubiese dicho en el capítulo 1? La mies es mucha y los obreros muy pocos, ¿no? Y Nehemías dijo: doy un paso adelante. ¿Y qué hubiese dicho el Señor Jesús en el capítulo 13?
La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Y qué hizo Nehemías? Un paso para atrás. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Porque menos mal que Nehemías no es nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Aunque hizo muchísimas, no me malinterpretéis, creo que fue un personaje muy utilizado por el Señor, ¿no? Pero menos mal que tenemos un ejemplo que nos permite tener la foto completa, ¿no? Y tener un espejo en quien mirarnos para inspirarnos también en ese sentido. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue movido a misericordia, intercedió también por nosotros, ¿no? Y se dispuso a servirnos. No hasta el punto en el que se dio cuenta de que la humanidad no escuchaba y aceptaba su mensaje, sino hasta el punto de dar su vida en una cruz, hasta el final, hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles fueron los resultados de su servicio? Pues aparentemente los mismos o peor que los de Nehemías, ¿no? ¿Qué hizo la gente? Abandonarle, rechazarle, no reconocerle, su familia, sus conciudadanos, ¿no? Sus discípulos. Le seguían 4 al final, ¿no? Los que se acercaban a él era para llenar sus estómagos, la mayoría, las multitudes. Le seguían por su mensaje 4. ¿Y qué pasó con aquellos 4 al final? Salieron corriendo, ¿no? Uno le traicionó, le entregó, otro negó conocerle, muchos le abandonaron. Jesús también vivió su Nehemías 8 o 10, ¿no? Ese punto álgido cuando entró en Jerusalén. ¿Y qué le decía a las multitudes? ¿Qué gritaban? Hosana, hosana al hijo de David, ¿no? Y pocos versículos o pocos capítulos, apenas unos días después, esa gente que le gritaba a Jesús. Crucifícale, ¿no? Crucifícale. Pero ¿qué hizo Jesús? No abandonó, ¿verdad? No abandonó por nosotros, no tiró la toalla, no dijo, mira, esta gente no merece nada, ¿no? Cuando se acercaban a él los religiosos de la época y le decían, ¿pero qué haces juntándote con pecadores, publicanos, con lo peor de la sociedad? Y Jesús podría haber dicho, si es que tenéis razón, si mi lugar está, como a lo mejor Nehemías pensó, en la casa del rey, si debería vivir en palacio, si a mí me deberían servir toda esta gentuza. ¿Qué hizo Jesús? Se dirigió a aquellos religiosos y les dijo, ¿pero a qué os pensáis que he venido, no? ¿A qué pensáis que ha venido el Hijo del Hombre? A rescatar a los que se habían perdido. El pastor busca la oveja perdida, no aquellos que no tienen necesidad de pastor, ¿no? Y Jesús pudo haber dicho, mira, ya está, hasta aquí, ¿no? En la cruz clavado, y haber dicho, que se apañen estos, ¿no? Ahora ya sí que abandono mi misión. Señor, acuérdate de mí, ¿no? Como dijo Nehemías en el último versículo del capítulo 13. ¿Pero qué dijo Jesús? Sus últimas palabras, o una de sus últimas palabras. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El Señor no tiró y no tira la toalla por ninguno de nosotros, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú con esa realidad, ante esa realidad que sigue siendo cierta hoy? La mies es mucha, los obreros muy pocos. Hay mucha necesidad del Señor y hay muy poca gente dispuesta a servirle. ¿Estás listo para servir a Dios con todo? ¿Con todo? Movido a misericordia, intercediendo por los demás y disponiéndote a servir en aquello a lo que seas llamado. ¿Estás dispuesto a seguir haciéndolo cuando el resultado no sea el esperado, ¿no? Cuando el resultado de tu servicio te genere frustración, dejando de lado la ira, el egocentrismo y la renuncia a servirle. O tendremos la desfachatez, ¿no? y la cara y la osadía de rogar al Señor, Señor, envía obreros a tu mies, pero a mí no me envíes. Renunciando nosotros mismos a ser uno de esos obreros. Jesús entregó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por Él?